Démosle todos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias. Hoy es día lunes y es una alegría poder estar con el equipo de pastores, supervisores, directores de departamento, líderes de célula y voluntarios activos que los lunes nos reunimos para tener un discipulado, para una noche de visión, y a través de más de 25 años los lunes han sido el motor que mueve este ministerio. El día domingo estamos sirviendo y atendiendo las mesas. Es cuando vienen las multitudes y vienen y esperan ver y sentir y experimentar una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia que vive los valores que la Biblia enseña. Pero las personas que hacen eso posible, esos que son como una maquinaria, como un motor que todo lo hace efectivo, con una sonrisa, con una buena disposición, con amor, con buenos modales, con respeto, con excelencia. Todos los que trabajan desde el parqueo, departamento de seguridad, sala cuna, kids zone, talentos, cafetería, ayudas ministeriales, bueno, todos, estoy seguro que se me escapan muchos, se reúnen el lunes para alimentarse, para volver a recargar batería y para entender quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces hoy tengo el tema que he titulado la culpa es de Israel. La culpa es de Israel. ¿Por qué ese título? Porque voy a demostrar, de acuerdo a las Escrituras, que mucho de lo que le está pasando a Israel es su culpa. Y que mucho de lo que le ha pasado históricamente, a través de los siglos, a la nación de Israel, es su culpa. Pero cuando digo es su culpa es porque miramos a Dios castigando a la nación amada por haberse volteado en contra de Él, por haber caído en idolatrías, por haberle dado dado la espalda al Dios que les ama e incurrido en hechos, en actitudes, en blasfemias, en idolatrías que atrajeron la ira de Dios. Y sí, Dios a través de los siglos, desde el castigo que vino en el tiempo de la cautividad, la primera ronda de cautividad, cuando los asirios arrasaron con las 10 tribus del reino de Israel, el reino del norte, se los llevaron cautivos, encadenados, arrastrados, y eran los que habían sobrevivido. Las jóvenes, las mujeres y los niños perecieron en el ataque de Sennacherib, perecieron de hambre, las mujeres se comieron a sus bebés. Todo eso está relatado en los profetas mayores. ¿Por qué? Porque Dios les había advertido: si ustedes abandonan la ley, se apartan de mis caminos, si ustedes se olvidaren de su Dios que los sacó de Egipto, estas maldiciones vendrán. Ahí está, capítulo 15 de Deuteronomios. Estas maldiciones vendrán sobre ustedes y los alcanzarán. Serán malditos en su entrada y en su salida. Y les anunció cosas terribles que ocurrieron. Nunca más las 10 tribus del norte volvieron. Hoy día se identifican algunos y dicen: es que nosotros somos de las 10 tribus perdidas. Hay gente en Latinoamérica que dice: somos judíos de las 10 tribus perdidas. Pero nadie puede averiguar si es cierto, porque nunca volvieron. Entonces quedó el reino de Judá, quedó el reino del norte. ¿Y qué pasó? Volvieron a hacer lo mismo. Eventualmente cayeron en el pecado, cayeron en la idolatría, traicionaron los preceptos de Dios, y entonces fue Babilonia quien los llevó cautivos.
Y nosotros leemos el libro de Lamentaciones, el libro de Jeremías, y después de ver todo lo que ocurrió, hermanos amados, la historia lo describe de una manera triste, terrible, trágica. Pero fue la culpa de Israel, porque no fue la culpa de Dios. ¿Están de acuerdo que Dios no fue culpable, sino fueron ellos los culpables? Es como ahora, si tú no obedeces, ¿te vas a salvar de la disciplina o del castigo? Es que ahora estamos en la dispensación de la gracia, sí, pero hay gente que se columpia. Hay gente que hace de la libertad libertinaje. Hay gente que hace de la gracia una burla. Están aquí todavía. Y claro, como estamos en la dispensación de la gracia, no pasa nada. ¿Vas a ir a la iglesia? Yo no voy. ¿Le vas a servir a Dios? Yo no. ¿Vas a sacrificar para Dios? No, ¿por qué? Estamos en la dispensación de la gracia, sí, pero la dispensación de la gracia va a terminar de un momento a otro. Es inminente el fin de esta dispensación. Y entonces conocerá el mundo la ira de Dios. Todavía están aquí. Dios es un Dios todopoderoso, celoso, que no perdona la maldad, que no dará por inocente al culpable. Sin embargo, prolonga su misericordia y tiene 2000 años de estar extendiendo el periodo de la gracia. Volvamos a Israel. Entonces, cuando yo digo la culpa es de Israel, me refiero a que los juicios divinos han caído sobre Israel. Pero es Dios, no nosotros, los que debemos meternos a odiar a Israel, a tener sentimientos en contra de la nación de Israel, y tenemos que tener mucho cuidado porque es muy peligroso no saber de qué espíritu estamos hablando. Alguien oiga lo que le voy a decir. Pedro vino un día con las mejores intenciones y le dijo a Jesús que no fuera a la cruz, que no fuera a Jerusalén, que de ninguna manera sufriera él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo, nuestro Señor? Le dijo: apártate de mí, Satanás. Wow. Imagínense que fuera usted y que el Señor le dijera: apártate de mí, diablo. No, ya se va y no vuelve. Pero Pedro no sabía lo que estaba diciendo, lo que él estaba sintiendo y lo que él estaba diciendo iba en contra del plan de Dios. ¿Usted cree que eso no está pasando ahora? Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, dijeron cuando llegaron a aquella región y no quisieron recibir a Jesús, porque Jesús mandaba siempre personas adelante para que se les avisara: el maestro viene, y le mandaron a decir que por favor no entrara a esa aldea. Y entonces Jesús no entró ahí, pero Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Todavía están aquí. Cuando yo digo la culpa es de Israel, es porque desgraciadamente Israel se rebeló contra Dios. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay muchas iglesias y denominaciones que se están dando vuelta y están comenzando a expresar sentimientos de odio contra Israel, de rechazo contra Israel, o por lo menos desaprobación contra Israel. Y te digo algo: todo comienza cuando las personas, basados no en conocimiento bíblico o espiritual, o un conocimiento de sabiduría que hayan estudiado el tema a fondo, comienzan a hablar solamente basados en sentimientos y opiniones basadas en una ignorancia necia, insensata. Y lo primero que comienzan a decir es: bueno, yo no estoy a favor de la guerra. Nadie está a favor de la guerra, por supuesto, pero por ahí va la cosa.
Yo no estoy a favor de la guerra. Yo quisiera que ambos encontraran paz. Por supuesto, por supuesto. ¿Quién con dos dedos de frente y un corazón correcto no se duele del sufrimiento de cualquier ser humano? Dejaríamos de ser hijos de Dios si no nos doliera. Nos tiene que doler lo mismo un niño hebreo que un niño palestino. Por supuesto, el Señor reprenda al diablo. Estamos viendo el espíritu demoníaco, satánico, haciendo lo que siempre ha querido hacer: destruir el plan de Dios, destruir la raza humana, destruir todo lo que Dios llama bueno y correcto. Y hay que estudiar desde los siglos antiguos la enemistad del mundo y del diablo contra Israel. Todavía están acá. Quiero llevarlos. Yo sé que Alex está en producción, y yo te voy a pedir que comencemos entonces, Alex, con Apocalipsis capítulo 12. Quiero que por favor, Alex lo va a poner en pantalla, pero vamos a ir al capítulo 12 de Apocalipsis, porque vamos a identificar al enemigo de Israel y vamos a entender por qué. ¿Ok? ¿Están listos? Apriétense sus cinturones, ajustense el casco, no saque las manos, porque este ride va a ir fuerte. Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis presenta a partir del capítulo 12 alegorías, simbolismo, que para los que han estudiado la palabra, para los que se han preparado un poquito más, pueden distinguir entre lo que es literal y lo que es simbólico. Amén. Pero ese simbolismo tiene que ser interpretado. Aquí la mujer no es la Virgen María, porque hay lugares donde eso le dijeron a la gente. Y por eso algunos hacen esos cuadros o esos dibujos basado en esto, ¿verdad? Ahí está con las 12 estrellas. No, está hablando de Israel. ¿Ok? Pero vea usted cómo a través de ese simbolismo, a través de esas alegorías, el Espíritu nos está diciendo por qué Israel es aborrecido. Apareció en el cielo, vuelvo al verso 1, apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esa mujer es Israel en forma alegórica. Las 12 estrellas son las 12 tribus, y el hijo que va a venir de ella es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se ubican? Ese es el simbolismo. Pero noten ustedes que muchos estudiosos de los temas proféticos, muchos estudiosos de escatología, ven aquí al final del verso 5, en donde dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No solo ven la ascensión de Jesucristo después de su resurrección, pero también ven
el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted estúdielo y haga su tarea, ¿verdad? Solo le estoy diciendo las distintas interpretaciones que hay al respecto. Pero ahora no estoy tan interesado en el calendario de los eventos como en el sentir del diablo contra Israel. Todo aquel que anda sintiendo odio contra Israel como nación, tenga cuidado, porque no es un empacho de frijoles. Hay un espíritu del diablo que se le está metiendo a mucha gente en este tiempo. Y está afectando naciones. Ya no es solamente un fulano, ya no es Hitler y la Alemania de 1940. No. Es gente que vive en Estados Unidos. Es gente que va a las iglesias y se llaman cristianos. Verso 6. Aquí muchos ven ya el tiempo post-arrebatamiento y lo que pasa con Israel en la tierra durante ese tiempo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio, que son la media tribulación. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora usted sabe que el dragón es Satanás. Es el diablo, es el enemigo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es el diablo que ahorita opera en el mundo entero. La palabra de Dios dice en las epístolas de San Juan, el teólogo, él dice: nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Tú no tienes que ir muy lejos. Enciende tu televisión, entra a las redes sociales y te vas a dar cuenta que este mundo está siendo corrompido, torcido, depravado por ese espíritu que gobierna el mundo, en vicios, en pecado, en sexo promiscuo y depravado, en violencia, en destrucción, porque el diablo aborrece la creación de Dios. El diablo aborrece al ser humano porque el ser humano tiene un reflejo de la divinidad cuando se acerca a él y es restaurado. ¿Vamos bien? Tenemos mucho que avanzar. Verso 10 dice, leamos de nuevo el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La tercera parte de los ángeles caídos, millones de demonios. Verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Note usted que los que vencen a Satanás son los que han sido lavados con la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Note usted que los que derrotan al diablo son aquellos que no callan sus bocas, que no hablan cualquier tontería, sino hablan la palabra bendita y poderosa de Dios. Gente que se sujeta a lo que está escrito y guiados por el Espíritu proclaman la verdad que está en las Sagradas Escrituras, palabra de Dios. Y dice más: y porque menospreciaron sus vidas hacia la muerte. Note usted que los que derrotan a Satanás son los que son capaces de sacrificarse por la causa. Todavía están acá. Aquí no estoy hablando del que por un virus ya se escondió debajo de la cama y ya no volvimos a verlo. Yo tengo una hermosa anciana de casi 90 años que viene y se sienta acá. Y ella le ha quitado las excusas a toda esa gente
que han usado la pandemia como excusa, pero lo único que se manifestó es que nunca amaron a Dios. Los que vencen, los que menosprecian sus propias vidas. Como lo dijo Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la ganará. Verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Recuerde que todos estos eventos están ocurriendo y la tribulación está comenzando o ya en pleno apogeo sobre la faz del mundo entero. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es nuevamente 3 años y medio, la media semana de la gran tribulación. Verso 15, y la mujer y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Noten ustedes que cuando Jesucristo habló del que hizo su casa sobre la roca, dijo, y vinieron ríos, vinieron aguas, vinieron tempestades, vinieron vientos, pero la casa se sostuvo porque estaba fundamentada sobre la roca. Entonces, cuando dice que el dragón lanzó ríos para destruir a la mujer, estamos hablando persecución, estamos hablando odio, estamos hablando de todo lo que tenga control el diablo, y lo que el diablo controla más es la gente. China mandó a decir, en la misma semana salió un artículo que dice que Estados Unidos está preocupado porque la capacidad nuclear de China está a punto de igualar la de los Estados Unidos. No solo eso, el más grande navío nuclear en todo el planeta está siendo ya terminado por China y pronto estará surcando los mares internacionales. Pero eso no es lo que asusta a Estados Unidos. Lo que le asusta es que China se está aliando con Rusia. Y eso cualquiera que lea los periódicos. Sí leen los periódicos ustedes, ¿verdad? Porque da tristeza predicarle a una iglesia que mira más novelas que noticias, que no estudia las escrituras, que no estudia el panorama mundial, que no mira lo que está pasando social y culturalmente en su propio país y en el mundo, pero sí sabe quién va a jugar en qué partido, cuánto le pagan a tal jugador y tonteras como esas. Ouch, si me paré en los callos de más de alguno. Está bien, todo eso no es pecado, pero hay que estudiar la palabra, Señor. Y hay que ver lo que está pasando en el mundo. China y Rusia aliados. Irán ya se sabe, Irán no ha escondido. Su lema es destruir a Israel. No coexistir con Israel, destruir a Israel. Y lo mismo está pasando en Yemen. Y Siria. Y Líbano. Y Jordania. Qatar. Allá en Qatar. Vestidos con trajes de lujo. Vestidos como millonarios, los líderes políticos de Hamás celebraron la noticia del ataque a Israel y ahí se postraron sobre sus rostros y adoraron al Dios de ellos, que no es el Dios de los cielos, es al diablo. ¿Oyeron eso? Hay que estudiar el origen de Alá. Hay que estudiar el origen del Islam. Hay gente que dice, es el mismo Dios, no con otro nombre. No, señores, no se engañen. Es a Satanás mismo. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios es ese que le dice a sus guerreros, si tú te revientas y matas inocentes con una bomba, te vas a ir al paraíso y como premio 72 vírgenes?
O sea que al cielo, ¿a qué va a ir? ¿Las van a poner a las 72 en la misma cama? ¿O va a tener 72 habitaciones, cada una con su cama? Y se va a rotar. ¿Qué depravación sexual es esa? Ese es el Dios de ellos. Ahora, pero viene algo peor. ¿Y a las vírgenes? ¿Por qué las están castigando? Porque si el tipo encima es horrible, chimuelo, con la cara llena de verrugas, y le van a decir a las 72 vírgenes, 72 vírgenes, las que ya no son vírgenes se salvaron. Pero las que se guardaron y son vírgenes, eso quiere decir que nunca han tenido que ver con un hombre. Y ahí las están premiando, que vengan ustedes 72. Miren este criminal asesino. Pues les cuento que a ustedes les toca eternamente tener sexo con él. Ese no es el Dios que nosotros conocemos, nada que ver. Pero es el Dios que ellos adoran. Y mientras asesinaban con cuchillos y balas y a niños, ancianos, mujeres, mientras violaban, en las noticias, disculpe por lo que voy a decir, pero en las noticias claramente se ve una joven que viene sangrando. De su pants sale la sangre por las atrocidades que le hicieron y la meten a la fuerza a un pick-up mientras gritan gloria a Alá. Grande es Alá. El espíritu del gran dragón, Satanás, es el que está moviendo al mundo en contra de Israel. Pero Israel tiene la culpa, sí, pero es un asunto que Dios está tratando. Te digo algo, tienes que entender en la Biblia que el único que trata con Israel y lo ha hecho con dureza es Dios, no tú. Nosotros éramos solo 3 hermanos. Rebeca, mi hermana mayor, yo soy el segundo y después de mí, Huguito. Pero cuando le pegaban a Hugo o le pegaban a Rebeca, a mí me dolía oír los gritos. Pero que el escandaloso de Hugo. Ya no, papadito chulo, no lo vuelvo a hacer nada. Todavía no le habían pegado. Y a uno le parte el corazón porque le están dando. ¿Qué haría? No sé, pero le están pegando. Y claro, no me voy a meter a defenderlo porque a mí me puede caer también. Pero si Dios tiene a Israel en un trato especial, la única instrucción que le dio a su pueblo, la iglesia, en esta dispensación es que oremos para que sean salvos y que Dios tenga misericordia de ellos. Pero nosotros estamos llamados a vivir lo que dice la Escritura. Él dijo, en ti serán benditas todas las naciones, y bendeciré a los que te bendicen, y maldeciré a los que te maldigan. ¿Alguien está oyendo? Dijo, Israel es la niña de mis ojos. Ay del que se meta con ellos. Pero hay un espíritu, y lo vamos a ver ahorita históricamente. Quiero terminar. Verso 15, ¿verdad? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero no le podía hacer nada, y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos no son hebreos, judíos, no son practicantes de judaísmo. Así es que nosotros entendemos de que desde que la iglesia existe, ha sido el objeto del ataque
de Satanás para destruir. Somos una descendencia espiritual. Y donde hay alegorías y donde hay simbolismo, es un problema ubicarlo al mismo tiempo con una sincronía cronológica. Todos quisiéramos que así fuera, porque qué fácil interpretar lo que está cronológicamente bien ordenado. Pero entonces tenemos que entender principios, tenemos que entender verdades, tenemos que entender leyes y atenernos a ellas. Tenemos que entender que todo ese odio antisemita, el antisemitismo, el antisionismo, el anti-Israel judaísmo es el espíritu de Satanás. Pero vamos a ir a sus notas. Les voy a pedir que vuelvan a sus notas y vamos a comenzar en Isaías 41:14, que es el primer pasaje que aparece en sus notas. Y dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Cuántos saben que pase lo que pase, Dios todavía tiene promesas para Israel? ¿Lo saben? Y entonces usted sabe que la promesa para Israel también es una advertencia para nosotros. Porque si Dios dice, y el pueblo de Dios lo percibe, cuando Dios le dice: no temas, Jacob, porque yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces, ¿eso es cierto? ¿Es Jehová el defensor? ¿Es Jehová el Redentor de Israel? Entonces, examine su corazón, que hay muchas cosas que hacer y no andar odiando a Israel. Yo no le digo que estemos de acuerdo, porque le voy a demostrar que Israel tiene culpa. Pero lo que no quiero, y se lo aconsejo, es que no se deje llevar a un espíritu que odia a Israel, porque ahí ya se le metió el chamuco, aunque sea en el pensamiento. Y ese es el problema que quiero que hoy veamos. Pregunta número 1. ¿Has notado que cada vez hay más personas en el cristianismo que le van dando la espalda a Israel? Gente que me escribe, gente que lo dice, gente que lo está hablando. Iglesias cuyos pastores son de otra generación, gente que no estudia, gente que no se prepara, gente que no tiene el espíritu, diciendo tonterías. Porque el mundo, ya sabemos, mirar cualquiera de los canales, mis hermanos, te voy a decir algo: NBC, CBS, CNBC, CNN, y la cadena es interminable, todos están gobernados por un mismo espíritu. Y siempre presentan expertos. Y el experto dice: bueno, nosotros somos neutrales. Mentira. Desde el momento que ya estás levantando a Israel como el terror, el monstruo, y a los pobres palestinos como las víctimas, ya estás mintiendo, porque no es así. Y es increíble, pero ¿cuánta gente conoce la historia, por lo menos la historia moderna de Israel? ¿Cuántos le han seguido la pista desde el momento en que Israel, en 1948, las Naciones Unidas aprueban que se les dé un pedacito de tierra para que puedan regresar al lugar de donde los echó Roma hace 2000 años? Donde fue la capital histórica. Y para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces entendemos que Jerusalén es la capital de Israel. Así lo dice Dios. Pero la gente que ya no estudió, es como está pasando ahorita en el cristianismo actual lo que pasó en Israel cuando dice el pasaje al comenzar el libro de los Jueces: pero vino una generación que no conocía a Jehová y empezaron a torcerse,
Así está viniendo una generación. Yo soy testigo de que hay gente que entró al pastorado y ni siquiera conocen a quién pusieron de pastor. En esta ciudad hay un pastor que vino de otro lado a fundar una iglesia anglosajona, pero todo lo que hizo, para los que sabemos cómo estuvo la cosa, fue antiético, inmoral. Pero vino a Santa Clarita porque pensaba que aquí nadie lo iba a conocer. Pero todo se sabe. Y aquí fundó un ministerio. Y fue y se sacó a un hispano de una iglesia que yo conozco. Y yo soy muy amigo. Y lo fue a sacar y no habló con los pastores. No preguntó quién es este, qué testimonio tiene. No, lo fue a sacar porque el tipo parece medio vivo, habla medio. Y lo puso de pastor. Y lo último que me llegó a mí sin buscar información es que pronto tendrán que irse, porque todo lo que uno hace, todo lo que uno siembra, cosecha. Pero estos son los pastores, estos son los que están ocupando púlpitos, estos son los que están predicando y enseñando. Pero ¿qué vas a enseñar si este es el deber de un pastor, el deber de un predicador, y la responsabilidad delante de Dios? Estudiar la palabra, estudiar la historia para que sepa de qué está hablando. Porque la gente no estudia la Biblia, pero se pone a ver videos de gente ignorante, corrupta en YouTube. Y después, como perico, anda repitiendo lo que no es cierto. Pregunta número 2. ¿Reconoces que históricamente los líderes de Israel y el pueblo judío han cometido grandes errores? ¿Sí o no? ¡Claro! ¿Acaso Dios ocultó los errores de Israel? No. Ahí está. ¿Cómo sabemos los errores garrafales de la nación de Israel? Porque la Biblia los relata. Entonces no estamos defender a Israel, defender su pecado, defender su prevaricación, defender su corrupción. Mis amados, Israel se divide hoy en dos grupos. Están los radicales judíos ortodoxos que escupen sobre el nombre de Cristo. Y que cuando fuimos a Israel nos advirtió el guía: por favor, cuando pasen los ortodoxos o pasen cerca de donde están los judíos que practican la religión judía, que son tradicionalistas, conservadores, ortodoxos, no los volteen a ver, no les tomen foto, porque si los escupen es poco, los van a apedrear. Así es que fuimos a Israel, pero con miedo de los judíos, porque esos ortodoxos odian a los cristianos, porque ellos predican que Cristo es una farsa. Y la otra parte del judaísmo es secular. Ellos practican otras religiones, se depravan. En Israel hay una comunidad gay que es la más grande ahí en el Medio Oriente. Hacen desfile de Gay Pride. Ahí, entre ellos, que son la mayoría, no creen en Dios. No existe. Y si hablamos de los judíos en todas las naciones, es lo mismo. Hay un segmento que practica el judaísmo, aborrece a Cristo. Y el otro segmento es liberal. Fueron los judíos en Hollywood, y siguen siendo en su mayoría los productores judíos en Hollywood, los que pervirtieron al mundo entero a través del cine. Entonces yo no vengo a defender los pecados de Israel, pero vengo a decir: cuidado con el espíritu que usted permita. Deje que sea Dios el juez y deje que se cumpla lo que esté escrito. Pero usted, calmado pescado, tranquilo Camilo,
¿Me entendió? Ore usted por Israel para que Dios tenga misericordia. No tire piedras para allá, porque se puede encontrar peleando contra el Dios que es su Dios. ¿Entendimos? Tercera pregunta. ¿Sabías que el antisemitismo, el antisionismo y anti-Israel en general es el espíritu de Satanás mismo? Por eso leí Apocalipsis, para que vieras quién es el gran dragón que aborrece a Israel. Verdades. Número 1, toda nación, todo imperio, en toda la historia, conoce los horrores de la guerra y sus crímenes. A ver, esta es una gran verdad. Si tú estudias la historia mundial, estudios sociales, ¿cuántos se acuerdan cuando comenzamos a estudiar las guerras púnicas? Los grandes imperios, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio griego. Y continuamos, el imperio romano, pero después vino el imperio bizantino, pasando por los musulmanes invadiendo Europa, Saladino y Mahoma, y después Napoleón, y después Hitler, Armenia siendo destruida por Turquía, las masacres en Camboya, en Corea, en China. Rusia ha masacrado millones y millones y millones incontables. Más de los que murieron en la guerra mundial los mató Rusia comunista. Estúdienlo. No me crean, hagan su tarea. China ha matado más seres humanos, más millones que los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Mao Zedong fue un monstruo, asesino, que no se lavaba los dientes y le gustaba dormir con adolescentes señoritas. ¿Cómo lo sé? Porque yo estudio. Pero ahora parece que todos se olvidan de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, las masacres que ocurrieron en las guerras de disque independencia, porque eran los españoles independizándose de los españoles, porque a los indios nos siguieron fregando. Y como dijo aquel indio, había un español dueño de la panadería y entró el indio y le dijo: ¿qué dice que vos sos de España? Y bueno, eso fue cierto, soy español de Barcelona. ¡Pau! Le dio en la cara el indio. Y le dijo el español: ¿por qué me habéis pegado? Porque ustedes me lo mataron a Tecumán. Y nos lo robaron todo el oro. Esclavizaron mi gente. Y le dijo: pues eso fue hace más de 200 años, ¿yo qué culpa tengo? Sí, pero yo me lo acabo de enterar. ¿Saben por qué lo digo? Estudiemos las matacingas de toda la gente contra toda la gente. Estados Unidos le arrebata Texas, California, Nuevo México, Arizona a México, y los mexicanos hasta el día de hoy andan como ese indito que donde quiera que miran un gringo, ¿verdad? Y los gringos hacen fronteras y dicen: no pasar porque yo decir que aquí está la frontera. Y le pregunta el mexicano: ¿a poco? ¿Y cómo lo conseguiste? Y le dijo: mi padre dármelo a mí. ¿Y quién se lo dio a tu papá? Mi abuelo dárselo al papá de mi papá. Y dijo: ¿y quién se lo dio a él? Él pelear por esa tierra. Ajá, pues yo te lo peleo ahorita. Pero los mexicanos le quitaron Chiapas y Belice a Guatemala.
Y después vinieron los ingleses y le quitaron Belice a Guatemala también. Es un rollo. Y los hondureños le quitaron a los salvadoreños. Yo no sé cómo está el rollo. Bolivia no tiene salida al mar porque hubo una guerra hace unos menos de 200 años entre Chile, Bolivia y Perú. Y Chile avanzó, agarró todo lo que era la costa boliviana y hasta el día de hoy. Y los han llevado a la corte y los chilenos dicen no. ¿Por qué les digo todo eso? Porque ahora resulta que Rusia está en contra de la guerra. Hipócrita. Ese Putin es un hipócrita. China está en contra de la guerra. Hipócritas. ¿Me entendió? Entonces, cuando alguien usa ese argumento, es que mire las bombas, Señor, ahora los países que han matado más que cualquier otro, hipócritamente quieren usar ese argumento para justificar el espíritu anti-Israel, que no es otro más que el espíritu satánico, que de todas maneras va a prevalecer en el mundo sin Dios. Les voy a dar una mala noticia para los que todavía no quieren entender que se va a cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Israel va a terminar solo. Sí, aún en Estados Unidos se está volteando porque las nuevas generaciones son pro-palestinos. En las grandes universidades y en las calles hay un sentimiento que más y más se vuelve contra Israel, y el que fue el gran aliado de Israel desde su incepción le va a dar la espalda. Con Barack Obama comenzó, y con este presidente, aunque él está diciendo que apoya a Israel, lo está haciendo políticamente porque quiere ganar las elecciones en este 2024. Verdad número 2, las críticas contra Israel son el sentir hipócrita de las naciones en el tablero mundial ya profetizado. Si miras noticias, a mí me duele el corazón, pero estoy viendo los reportajes. China, Rusia, las Naciones Unidas, la ONU ya dijo que cómo van a escapar los palestinos, aunque les estén dando plazo. Israel tiene ya días diciendo, salgan hacia el sur. Pusieron un puente humanitario para que escapen antes de que ellos entren por el norte. Pero la ONU dijo, no, ¿por qué? Eso es un crimen. Yo no estoy, dijo alguien, no estoy a favor de los que están a favor, pero sí estoy en contra de los que están en contra. Cuando ya esté, hoy cuando llegue a la casa, va a decir, ya lo entendí. ¿Tú lo entendiste, Chuy? Que hay gente que está a favor de los que están a favor, pero están en contra de los que están en contra. O sea que no se entiende, pues, qué es lo que quiere. Vamos a la palabra de Dios. Todavía tenemos 15 minutos más. Génesis 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú es Edom. Y Edom todavía está en Palestina peleando contra Israel. Jacob es Israel. Y me llamó la atención que Esaú dice el pasaje que aborreció Esaú. Los palestinos, los árabes, descendientes de Esaú, que aborreció a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Solamente anunciaba lo que habría de venir. Históricamente, Esaú se volvió una nación enemiga que se llamó Edom. Y los edomitas, toda la historia, fueron enemigos de Israel. Hubieron guerras y masacres. Y lo tremendo es, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del rey Herodes? ¿Sí? Herodes el tetrarca, pues resulta que era idumeo.
Idumeo es una palabra que los romanos usaban, pero lo que ellos querían decir era edomita. Ya conmigo, ¿por qué los judíos no querían a Herodes? Porque era de Edom. Y ahora Roma lo impuso como rey de los judíos. Por cierto, él reconstruyó el templo. Dicen que el trabajo que hizo Herodes hasta el día de hoy lo admiran, aunque después lo destruyeron los romanos. Pero ¿qué está haciendo un edomita? Si todo el tiempo fueron enemigos acérrimos. Y ese Herodes quiso matar a Jesús. El espíritu de Satanás. ¿Cuántos se acuerdan lo que tradicionalmente los religiosos llamaban el Día de los Inocentes? Porque Herodes quiso averiguar de dónde vendría el Salvador del mundo. Y cuando le dijeron, mandó a que mataran todo niño menor de 2 años en toda esa región. El espíritu de Satanás no respeta ni a los niños. Pero nuevamente vemos esas dos fuerzas. Vemos esos dos polos que se oponen por los siglos y los siglos, por milenios. Veamos Primera de Reyes capítulo 11, versos 9 al 25. Dice, vea usted cómo las culpas de Israel hacen que Dios lo castigue, pero cuando Dios castiga a Israel, lo hace permitiendo que sus enemigos le hagan daño. Primera Reyes 11:9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, salvadoreño, Hadad guatemalteco, Hadad mexicano. ¿Qué dice ahí? Edomita. Esaú aborreció a Jacob. Edom hasta hoy aborrece a Jacob. Y dice, le levantó un enemigo, edomita. Y dice el verso 15, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Eso lo hizo Joab, el general de David. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Hadad, edomita. Era entonces Hadad muchacho pequeño y se levantaron de Madián. Son todavía árabes que hasta el día de hoy son enemigos los madianitas. Y vinieron a Parán y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Egipto es enemigo de Israel desde siempre. Aún en la profecía el Señor manda profecías contra Egipto, porque en el final de los tiempos Egipto será una de las naciones que se levanta contra Israel. Apréndanlo. Verso 19. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tápenes. Y la hermosura de Tápenes y la hermana, de Tápenes, le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tápenes. ¿Cómo me parece este nombre muchas veces? La mujer, pues, de la casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Y él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó. ¿Quién? ¿Quién lo levantó?
Entiendan, lo que está pasando en el mundo no escapa el conocimiento del Dios Todopoderoso. Diga conmigo, Dios sabe lo que está pasando. Lo supo desde siempre. Y lo que Dios dijo se va a cumplir. Dios también, verso 23, levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una campaña cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron ahí y le hicieron rey en Damasco. Damasco, capital de Siria. ¿Existe Siria el día de hoy? ¿Existe Damasco? ¿Cómo se llama el presidente dictador de Siria, aliado de Rusia? ¿Es Hafez el Assad? Sí. O hijo de Hafez el Assad. Lo que quiero es que vean que aquí estamos leyendo cosas de hace miles de años y nada ha cambiado. Y habitaron ahí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Gente que es intelectual en las grandes universidades como Harvard, protestando contra Israel. Más de 20 organizaciones estudiantiles escribieron una carta condenando a Israel. Y la gente se opina de esta manera, dice, bueno, mire, yo no quiero ofender a nadie, pero yo pienso que Israel... Y así comienza el antisemitismo, el antisionismo, el espíritu satánico, que al final, en el clímax de los tiempos, Og, Magog vienen del norte, ahí es China, Rusia, Irán, Irak, Jordania, Turquía, Siria, Líbano, todos los países árabes, y ahora hasta en Latinoamérica, en Venezuela, Maduro, que hasta se pasó de Maduro. Ya no, si es Maduro hace 20 años, ahora es podrido. Maduro condenó a Israel. El presidente de Colombia condenó a Israel. No digamos Nicaragua. Y hasta el presidente mexicano, solo porque no se atreve, sabe que tendría consecuencias terribles, pero yo le puedo ver en la cara que él, y por lo que ha dicho, él se declara neutral, dice. Sí, así comienzan los antisemitas. Último, hoy sí les dice leer Biblia. Algunos van a llegar a casa así, y le van a decir, ¿qué pasó? ¿Vienes del gimnasio? No, el pastor Edwin nos hizo leer un montón. Capítulo 11 de Romanos dice, digo pues, muy importante este capítulo en este tema y en este tiempo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Les pregunto yo a ustedes entonces, ¿ha desechado Dios a Israel? Y entonces, ¿del lado de quién vas a estar? Tú eres hijo de Dios. Se espera de ti que tengas entendimiento espiritual y respetuosamente digas, yo estoy con mi Señor. Yo confío en su sabiduría, en su poder y en su justicia. No puedo odiar a Israel, no puedo odiar a los judíos, porque mi rey es judío. Oh, santo. ¿Cuántos sabían que cuando se postran a adorar a Jesús, se están postrando delante de un judío? De la tribu de Judá, descendiente de David. Mi rey es judío. Mi Señor, mi Salvador es israelita. Y por eso Pablo decía, tristemente, de ahí viene el Salvador, y sin embargo ellos lo han rechazado. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera,
porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esa es la realidad de hoy todavía, mis amados. Dios está tratando con ellos. Si yo interpreto correctamente este verso 8, aquí dice que Dios cerró el entendimiento. ¿Por qué? Castigo de Dios. Pero si es castigo de Dios, no te metas tú. Ten más bien misericordia y piensa en lo que va a seguir diciendo este libro, en este capítulo, porque en este capítulo nos confronta y dice: y si ellos, que eran la rama original, los cortaron, ¿dónde van a quedar los que se columpian? Verso 9. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiasle la espalda para siempre. Santo cielo. Verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, ¿cierto? Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Somos millones los gentiles que entramos a ser parte de la iglesia gloriosa de Cristo. Pero eso no nos da derecho a dejar de pedirle a Dios que también salve a los judíos. Es más, a evangelizarlos, a amarlos lo suficiente como para decirles: Cristo es el Mesías, acéptalo. Verso 11. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, la versión antigua dice acebuche. No sé por qué me gusta ese término. Así es que, hermano, aquí dice que eres olivo silvestre, pero yo te digo acebuche. Dile al vecino: acebuche sos. Tú y yo, siendo acebuche, olivo silvestre, fuimos injertados en el tronco santo que es Cristo. Entonces dice: has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo que es Cristo. Pero entonces en el verso 18 dice: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Alguien está aprendiendo? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Alguien oiga, lo que está pasando con Israel por los siglos es por haber abandonado al Dios Todopoderoso, por no hacer caso a su palabra, por no obedecer sus estatutos. ¿Y qué está haciendo la iglesia de hoy? Lo mismo. Miremos a un Israel que no se puede arrepentir, no puede, que no puede creer. Y aquí dice que Dios así lo ha permitido. No les entra en la cabeza que Jesús es el Mesías. Pero los cristianos en todo el mundo, columpiándose, abusando de la gracia, haciendo de la libertad libertinaje. Y aquí dice, si las ramas reales, dice el verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás. Interprétalo tú que no vienes al culto. ¿Ha notado que ya día le estoy dando hasta como? Es que son tiempos finales y por lo menos yo no voy a ir al cielo excusándose, Señor, pues yo no quise lastimarlos ni ofenderlos, se iban a enojar. No, mi deber es decirles, estás en desobediencia, arrepiéntete. El que no sirve, no sirve. Con eso te digo todo. Verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Es decir, hermano amado, esperamos una gran cosecha de israelitas convertidos, pero eso será durante la tribulación. Esperamos una gran cosecha, porque imagínate si un Pablo evangelizó al mundo de su tiempo, cuánto más 144,000 israelitas ungidos como Pablo ganarán una gran cosecha en el tiempo que Dios tiene preparado. Pero para que el enfoque sea en Israel, la iglesia tiene que ser llevada. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabe qué quiere decir? Que nosotros no sabemos cuál es el número de los gentiles, pero Dios sí sabe. Y que si hoy se convirtiera el último de esa lista, se acabó. Se cerró la puerta y viene el tiempo para Israel. La iglesia es arrebatada y se levantan 144,000 judíos mesiánicos, es decir, judíos ungidos como Pablo, creyentes en Cristo Jesús. Y en ese tiempo ya el Espíritu Santo podrá operar según el poder de Dios, según la voluntad de Dios, y se les abrirán los ojos. ¿Sí? Ese Israel ahorita da lástima cómo los masacran y ellos defendiéndose caen en lo mismo. Pero nosotros tenemos que orar por Israel. Es nuestro deber, así lo dicen estos capítulos que estamos leyendo. Vuelvo al verso 26, dice, y luego todo Israel será, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Job la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿De quién o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Démosle un aplauso a él. Ahora, termino diciendo, rechazamos toda palabra, todo pensamiento, toda intención, todo anuncio que vaya en contra de los planes divinos en cuanto a Israel. Nos declaramos aliados del Dios Todopoderoso y obedientes al mandato que nos dio como iglesia. Y el mandato es que oremos para que ellos sean salvos, para que se conviertan, para que Dios cumpla sus planes, porque ellos son el olivo natural. Nosotros somos acebuche. ¿Cuántos de ustedes quieren hoy orar de todo corazón por Israel? ¿Cuántos de ustedes sienten en su corazón el dolor de Pablo? Hermano, nosotros amamos a nuestros países. Es cierto que ya no vivimos en el país del cual salimos, pero nosotros amamos al país de donde nacimos como el hijo ama a su mamá. Pues el hijo crece y se enamora y se casa, y ya la mamá pues pasó a un segundo plano. Pero mírelos usted cuando andan de 2 años, esos varoncitos. A mí me gusta tanto verlos. Ayer pasaron acá los de Juan Carlos y Selena, tan lindos. A veces andan con sus guayaberitas, pero son unos llorones. Agarrados de mamá. Ah, no vayan a tener ya 20 años. Mamá, no. A ver, mi hijo, te quiero dar un beso. No, come on, mom. Ah, sí, pero andan enamorándose y se casan. Y a la mamá dice, no, pues ahora ya tu amor, ya yo pasé a segundo plano. Así son, Selena. Pero uno sigue amando a su mamá. Lo que pasa es que el corazón hizo otro cuarto para acomodar a la otra. Y así es, nosotros estamos en un país al cual amamos, que no se puede vivir y bendecir un país si uno no lo ama. Aquí nacieron nuestros hijos, pero amamos nuestros países como a la mamá. Entonces imagínense el sentimiento de Pablo, porque Pablo tenía la revelación, a él lo llevaron a tener una visión de las cosas, a entender los misterios. Entonces él miraba a Israel y le partía el corazón. Y nos decía la realidad, Dios está tratando con ellos. Pero viene el día en que todo Israel va a ser salvo, ese remanente. Y nosotros, la iglesia, nuestro deber es orar y decir amén, Señor. ¿Quiere decir que no podemos orar por los palestinos? No, ¿cómo que no? Por supuesto. Son pueblos que sufren porque el hombre no reconoce que el diablo está controlando el mundo, que los dictadores y los imperios y las guerras y la maldad es el espíritu de Satanás destruyendo a la raza humana. Entonces, oramos por Israel y oramos por los palestinos, pero sobre todo oramos para que el plan eterno de Dios se cumpla y que seamos hallados nosotros haciendo lo correcto, no permitiendo odio contra Israel en nuestros corazones. Es peligroso. Y si tú tienes hijos de edad universitaria, preocúpate porque es posible que a ellos sí les esté calando, porque no tienen la misma raíz. Y te toca a ti hablar de estas cosas y ayudarlos. Padre,
En el nombre de Jesús, como la iglesia de Cristo, estamos delante de ti diciéndole amén a tu palabra, entendiendo que tú tienes tratos con el pueblo de Israel, que por milenios has tratado con ellos y seguirás tratando. Que no nos compete a nosotros el odio contra Israel, que no nos compete a nosotros sino orar por la paz de Jerusalén, orar para que haya bendición en esa región y para que cumplas tu plan con el pueblo hebreo, con los judíos, con los israelitas, y que puedan ser salvos, Padre, de acuerdo a la promesa. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Démosle todos un aplauso